Hola, bienvenidos al portal. Espero antes que nada que tengan una buena semana y les recuerdo de inmediato, para que no me reten, que ustedes pueden ver este programa a las 8:30 en el canal 31 Prime del grupo GTD Telefónica del Sur, por si prefieren verlo en un televisor. Allá ustedes, y aprovecho la oportunidad de saludar, puesto que es un canal que mayoritariamente me entiendo que sale en el sur de Chile, de saludar a la gente de esa región donde tengo familiares y amigos, sobre todo en algunas partes en Osorno. Y voy a entrar en materia con el tema de la Araucanía, el tema en este caso específico de la muerte del señor Catrillanca, que ha dado lugar a nuevas instancias porque el carabinero acusado, Carlos Alarcón, de haber hecho el disparo, ha salido haciendo declaraciones. Hubo una entrevista en la prensa. Veo aquí que hay que hizo un video, otra entrevista en el fondo. Y la versión de él básicamente es que no fue, el hecho no se produjo voluntariamente, o sea, no hubo una ejecución como más o menos algunos han tratado de insinuar, haciendo insistencia en lo del balazo en la nuca. En la historia de Alarcón, el perseguido se encarama un tractor, me parece, el tractor se dirige hacia él, lo insta a que se detenga, el tractor en vez de detenerse gira para retornar. Entonces el carabinero hace un disparo a una parte metálica, que efectivamente uno la puede ver en la foto del tractor, y la bala, una parte metálica que está inclinada así, y entonces la bala rebota y penetra por la nuca del señor Catrillanca y le da muerte. Esas son cosas, supongo yo, que tienen que investigar la policía, porque es un tema forense. Hoy en día especialmente eso es una verdadera ciencia. Se puede determinar con mucha claridad muchas cosas de cómo ocurrió un hecho, examinando las huellas físicas. ¿Hay efectivamente un disparo acaso en esa placa metálica? Tendría que haber una huella ahí. La herida en la cabeza del señor Catrillanca, ¿qué dirección tenía el proyectil? Pueden haber algunos testigos, no lo sé. El hecho es que todavía, después de tantos, ya 2-3 semanas del hecho, sigue habiendo bastante oscuridad. Y yo voy a esperar que se emerjan más datos. Yo estoy esperando la información que den en algún momento las autoridades respecto al análisis forense de los hechos. El gobierno sí ha anunciado que si hubo un crimen en el sentido de no un disparo o un homicidio accidental, como sería la versión de Alarcón, que sería accidental. Él no habría disparado a la persona, sino que habría disparado al tractor y el rebote habría matado hasta al señor Catrillanca. En fin, vamos a esperar qué pasa. Ahora, independientemente de los detalles, que son fundamentales en este caso, el tema de la Araucanía no se agota en esa investigación forense, no se agota en determinar exactamente qué pasó con la muerte de Catrillanca, no se agota con determinar las culpas o las no culpas, si fue un homicidio voluntario, involuntario o qué. Temas de esta categoría son reinflamados o crecen con cualquier situación puntual que una vez que se produjo deja de tener importancia como tal y se convierte en parte de un proceso más vasto. Y en esto, como era de preverse, el gobierno no ha hecho absolutamente nada distinto a lo que han hecho los gobiernos anteriores, por lo tanto podemos esperar con toda seguridad que la situación se va a mantener exactamente igual. Es decir, ni una cosa ni la otra, ni un intento de perseguir a fondo judicialmente, policialmente a estos grupos, a la CAM, y sacarlos de circulación, llevando a sus dirigentes a una corte o qué sé yo, o entrando en alguna negociación de una vez por todas. No se hace ni una cosa ni la otra, estamos en esta cosa intermedia que no es ni chicha ni limonada, pero que por lo demás, por sí misma, va adquiriendo vuelo.
Esto no es cosa de decir, bueno, podemos estar 50 años más viviendo más o menos con lo mismo, con un número determinado de camiones quemados al año, como si eso fuera poca cosa. Pero no solamente ya lo que tenemos en este momento es grave. O sea, ¿quién quiere invertir en una zona como esa en este momento? ¿Quién quiere vivir ahí ahora? ¿Quién no se quiere ir? ¿Cuánta gente no está vendiendo? Eso ya ahora es malo, pero les puedo asegurar que ahora es peor de lo que era hace un año y peor de lo que era hace 10 años, y en los próximos años, si sigue igual, va a ser aún mucho peor. Pero estas cosas no se quedan estáticas, se van descomponiendo. Pasando ahora a otra cosa nacional, la Unión, la UDI, que ya ni me acuerdo ni siquiera qué significa, Unión Democrática Independiente o algo así, ya ni sé, celebró una votación con el sistema e-voting, electronic voting, y le fue como las pelotas. Hicieron un planchazo espantoso, la cosa no funcionó. Parece ser, eso es lo que dicen en la empresa que organizó esto, la empresa dueña de toda esa tecnología, que hubo un atentado cibernético, que les metieron lo que ellos llaman un robot, que también llaman bot, o sea, un paquete pequeñito que se introduce al sistema operativo y empieza a hacer peticiones de acción por una frecuencia tal que finalmente termina por saturar el sistema. Una petición de servicio, creo que se llama algo parecido. Y entonces el sistema no es capaz de hacer todas esas tareas rápidamente y empieza a ponerse cada vez más lento y después empieza a detenerse. Así que podría haber sido un ataque cibernético. Esa es de manera tal que se dice que va a haber una nueva votación con papel y lápiz. Ahora ahí no puede haber ataque cibernético. Ven, por eso que yo hubo cuadernos y lápices, porque mi confianza en los sistemas electrónicos es muy bajo, sobre todo habiendo tantos infelices que se dedican a hackear, a robar, a destruir. Que el vandalismo cibernético es todo el tiempo presente. Así es que lo divertido del asunto, estimado amigo, es que los dos bandos se dieron por ganadores. Estaban ganando o iban a ganar, anuncian. Uno es el bando de la señora Rieselberger y otro de un caballero cuyo nombre no recuerdo, la verdad que no lo conozco. Pero da exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo quien dirija la UDI. No creo que haya mucha diferencia entre uno y otro. La UDI es lo que es. Lo mismo que el Partido Comunista. No hay mucha diferencia si la dirige el señor Tellier o la dirige Juan Pérez. Es la misma confesión religiosa, estrecha, dogmática, encerrada en sus ideas, en sus pobres ideas, hasta el fin de los tiempos. Y lo mismo pasa con la UDI. No sé si más o menos, quizás un poco menos, porque la UDI, dentro de todo, aunque es un partido de derecha, no tienen la articulación doctrinaria de los comunistas, no tienen una Biblia, digamos, no tienen libros sagrados, no tienen santos, mártires y todo lo demás. Entonces, pues tienen un poquito más de posibilidades de abrirse de repente al mundo, pero el tema religioso ahí es muy potente y bueno, yo creo que la UDI, así como el Partido Comunista, ambos son movimientos obsoletos. Perdonen los señores de la UDI, pero eso es lo que creo. No tienen mucho que aportar. Vamos ahora a otra cosa. Ustedes saben que terminó la reunión del G20 que se celebró en Buenos Aires. Hubo algunos elementos de comedia aquí y allá, como era de esperarse, después de todo Argentina es un país latinoamericano y nosotros no podemos evitar ser unos tonis, los latinoamericanos. Entonces hubo varios eventos más o menos patéticos y ridículos. Creo que el señor Macron, el presidente de Francia, llegó y lo estaba esperando. Después hay unas escenas bastante divertidas que les recomiendo mirar para alegrarse el día, de un escenario donde está el presidente argentino, el señor Macri, y está el señor Trump, se dan la mano. Tenían que quedarse ahí mismo Trump esperando que entraran otras personas para tomarse la foto en que salen todos estos señores que manejan nuestras vidas haciendo así, haciéndose los amorosos, saludando. No me importa un huevo sus saludos, señores dignatarios del mundo. Bien, le dio la mano a Macri y se mandó a cambiar, incluso votando, creo, el micrófono de este tipo que creo que tienen para la cosa de la traducción, así se fue, y Macri se quedó haciendo así como aló.
Bueno, hubo ese tipo de cosas. Ahora, vamos a lo importante. Lo importante son, primero que nada, yo creo, la reunión que se produjo entre el emperador de China, el señor Qin, y el presidente Trump de Estados Unidos, en una comida, y se llegó por lo menos a una tregua. Decidió Trump no aumentar en un mes más las tarifas que le cargó a miles de productos chinos del 10% al 25%, lo cual habría sido un golpe feroz. Ya la economía china ha sido muy lastimada por estas medidas, muy lastimada. Más lastimada de lo que es la economía norteamericana por una razón muy sencilla, porque precisamente el problema para los norteamericanos consiste en el desequilibrio en los términos de intercambio. Es decir, los chinos les venden mucho más de lo que los norteamericanos le logran vender a los chinos, de forma tal que en una guerra comercial el que pierde más es el que vendía más, los chinos. Que llegaron a una tregua, no se va a subir, las partes con sus distintos grupos de técnicos siguen conversando para ver si llegan a un arreglo. Los chinos yo creo que están empezando a pestañear un poco porque detrás de todo ese poder que ostenta ahora China y que lo ostenta con bastante prepotencia en muchos casos, hay debilidades internas bastante serias. Entonces, la legitimidad del emperador chino, del Partido Comunista y de toda esa casta que gobierna China desde tiempo, qué sé yo, del año 40 y tanto, del año 49, su legitimidad no consiste en las teorías marxistas, en los que no cree nadie ya, sino que su legitimidad consiste en que han ido sacando a chinos de la extrema pobreza. Como les dije en un programa, hace un par de programas atrás, en China hace 40 años atrás el 90% de la población ganaba menos de $2 diarios. Ahora solo el 1% de la población gana menos de $2 diarios. El resto gana $2,50. No sé, pero probablemente no están mucho más arriba de eso. Pero igual, sumando y restando, hay una gran cantidad de gente que salió de la extrema pobreza, otros que salieron de la pobreza, se han generado ciertas clases medias en China, y cuando en China hablamos de que una clase media se ha emergido, estamos hablando de cientos de millones de personas, porque todo es a ese nivel en China. Entonces, la legitimidad del sistema chino, de la opresión, a veces directa y a veces indirecta, que ejercen sobre el pueblo chino. Ustedes saben que tienen una internet cerrada, ustedes saben que tienen millones de cámaras vigilando cada movimiento, ustedes saben que cada transacción comercial, hasta si compran no sé si habrán barquillos, venden en las calles, probablemente sí, todo se hace de manera electrónica y se detecta cada gasto que hace cada persona de los chinos que tienen la tarjeta, que son prácticamente todos. Es un país donde reina un discurso políticamente correcto en todos los sentidos de la palabra. Y es muy opresivo. Entonces la única manera que tienen de legitimarse, de mantener un cierto grado de estabilidad y de orden social es con el crecimiento económico. China ha estado creciendo entre cifras que han entre el 8 y el 12% durante años, por eso que crecieron tanto, por eso que se convirtieron en un país tan poderoso. Pero si eso se detiene o se demora o se pone más lento, lo que va a suceder es lo que ha sucedido siempre en sociedades que están en el mismo predicamento que China, que están creciendo. Es decir, que han sacado a mucha gente de esa pobreza anestesiante que convierte millones de personas en políticamente neutras, o más bien dicho, impotentes. Los saca de ahí, les abre el mundo, les genera esperanza, y por lo tanto esas personas dejan de ser entes tan pasivos. Y las revoluciones, entre paréntesis, los grandes motines políticos, las grandes revueltas políticas no se producen en un país que ha estado viviendo durante siglos en una pobreza extrema, pero un día determinado alguien decidió pegar un grito. No, eso no ocurre. Ocurre cuando empiezan a salir de la pobreza. Pasó en la Rusia soviética, que se estaba industrializando enormemente, cuando se produjo la Guerra Mundial y luego la Revolución Bolchevique. Se produjo la Revolución Francesa. Francia estaba empezando a modernizarse, a desarrollar el tipo de actividades en una escala que se empezaba a aproximar a la distancia todavía a lo que era el Reino Unido. En esos momentos, cuando un montón de gente sale de la pobreza total, que hunde física y mentalmente a la gente en la impotencia, en la incapacidad de hacer nada, ni siquiera en la capacidad de soñar, es en ese momento cuando se producen los potenciales de conflicto interno. Y eso los chinos lo saben perfectamente bien.
Y entonces para China no es chacota pasar del 10%, digamos, de crecimiento para sacar un promedio a bajar al 6 o al 5, que para nosotros sería maravilloso. Para cualquier país occidental sería maravilloso estar funcionando con un 5% de crecimiento al año. En China no es suficiente. De forma que hay una tregua y es probable que se llegue a algún tipo de acuerdo, aunque es muy difícil que sea un acuerdo como lo quieren los norteamericanos, que es prácticamente pedirle a los chinos que se rindan en muchas cosas, que se rindan desde luego en la política de estar sustrayendo invenciones, robando tecnologías o imponiendo cargas gravosas a las empresas que se instalan en China para que entreguen su tecnología. Va a ser muy difícil, pero por lo menos en este momento hay una tregua y entiendo que las bolsas están en este momento respirando un poco más y con mayor tranquilidad. Y antes de continuar con las cosas que tengo, les quiero recordar Eternal Love. En realidad, no puedo evitar recordar, estimados amigos, a mi querido y fallecido dramaturgo español Enrique Jardiel Poncela, quien escribió una famosa comedia que se llamaba El amor eterno dura 3 meses. Que era optimista, ¿eh? Bueno, Eternal Love es una tienda, una joyería maravillosa, ahí sí que la calidad es eterna, que se inició en la zona franca de Iquique, está ahora en Santiago, en el mall Plaza Los Dominicos, tiene su local y ofrece cosas que ninguna otra joyería le puede ofrecer. Diseños exclusivos para sus joyas, que naturalmente están hechas con metales preciosos, oro de 18 quilates, plata, piedras preciosas, obvio. Pero lo que no es obvio es el diseño. Un diseño inspirado en yo creo, y me parece que es así, en la cultura que se desarrolló al sur de España por siglos, una orfebrería delicada, ingeniosa, creativa, que hace de cualquier pieza, incluso una argolla que parece algo que no da espacio para mucho trabajo, para mucha filigrana, pero hasta las argollas tienen un diseño especial. Yo le recomiendo que además haga suyo la oferta que existe todavía, de que usted se va a encontrar con precios duty free. Duty free. Eso significa 20% de descuento para empezar a hablar. Si usted entra a su sitio web, que es eternallove.cl, y compra ahí, hay algunos de los artículos que se venden en online que tienen otro descuento más, sumado al 20%. Puede llegar al 40% en algunos casos de descuento, o sea, la están dando. Este es el momento de ir a ver joyas, a disfrutar estos diseños a Eternal Love en el local que tienen en el mall Plaza Los Dominicos, o Dominicos, o que está en Las Condes, como ustedes saben, o entrar a eternallove.cl. Ustedes están viendo a mi izquierda algunos datos extras que yo pueda haberme saltado para que aprovechen esta oportunidad. Recuerden que estamos ¿a cuánto? 3 semanas de la Pascua. Qué regalo más lindo que una bonita joya. Eso sí que ahí uno no se equivoca. Y continuamos ahora. Bueno, este es un programa que lo ven adultos, así que puedo de repente ser un poquito más suelto de boca con el lenguaje, pero no puedo dejar no puedo dejar de alegrarme ayer la tarde y quiero alegrarles a ustedes el día, por si no lo saben. Ustedes saben que está la escoba en París, que hay una protesta que se iniciaron por el tema del costo de los combustibles, pero han ido creciendo en temáticas, no en gente. Ha ido disminuyendo la cantidad de gente que sale a las calles ya de frentón a vandalizar. Lo que ocurre siempre en este movimiento. Empieza con gente que tiene una protesta, que quieren manifiestan en una calle, lo cual es razonable, lo cual es aceptable, y termina con unos idiotas, con unos vándalos, que se suben que se aprovechan de las circunstancias para darse el gusto de destruir. Y ustedes seguramente han visto imágenes, y si no, búsquenlas en la red, de autos quemados, tiendas asaltadas, rayados. Y a propósito de los rayados, a eso quería llegar. En el monumento al soldado desconocido, el Arco de Triunfo en París, se hizo lo que no se había hecho nunca antes, creo que era rayarlo, lo cual ya es el colmo. Pero nosotros sabemos de eso, porque aquí han vandalizado cuántas veces una escultura que está frente al Museo de Bellas Artes. Los imbéciles no solamente no escasean, sino que sobran en todas partes del mundo. Pero en medio de la turba que estaba haciendo estos disturbios y rayando muros,
tiene que haber habido un chileno, porque uno de los grafitis que pintaron ahí decía pico pa' Macron. La vieja frase, ¿no? Bueno, ahora ya ni siquiera es, ahora cuando los vándalos rayan los muros en Chile, y en Francia también, yo lo he visto en los carros del metro especialmente, no son palabras, frases, sino que son unas rayas que no significan nada, que son como símbolos propios precisamente de lo primitivo, de lo bárbaro que son estos tipos, son preliterarios, digamos, son prehistóricos, previos al alfabeto, previos al discurso hablado. O sea, ya son rayas, signos, gestos de estas tribus urbanas formadas por subdotados, sin duda alguna. Pero aquí estaba este chilenito que no puede faltar. Estoy tentado a contarles una anécdota que le pasó a propósito de estos chilenos que uno los encuentra en los lugares más raros, a un físico chileno, que fue el señor, este físico era el señor que antes tenía el apellido Teitelboim y después se descubrió que no era su verdadero apellido, pero en este momento no me acuerdo cuál es su verdadero apellido. Un gran físico chileno, una persona muy interesante. Estuvo en una convención de física en Italia. Cuando llegó el fin de semana, y había un par de días de descanso, él y un amigo chileno también decidieron ir a darse una vueltecita por Egipto, que está al otro lado del Mediterráneo, y se fueron a las pirámides, a mirar las pirámides. El viejo paseo de siempre. Yo no sé qué es lo que le van a ver a las pirámides, pero hay gente que va a ver las pirámides. Y había un tipo con unos camellos ahí, una especie de estacionamiento de camellos. Es un poco como pasan los balnearios aquí con los burritos y los caballitos, ¿no es cierto? Para los que quieren recorrer. Allá son los adultos los que les quieren subirse a un camello. Y decidieron, este físico y su amigo, subirse a un camello y tener esa experiencia. Y entonces lo que hacen los camelleros para que los camellos se incorporen, porque están como reclinados en el suelo, es decirle unas cuantas palabras en árabe, no sé yo, qué sé yo, y darle unas patadas. Pero este camello no se paraba nunca, no se incorporaba nunca. Y de repente el árabe que estaba a cargo del camello empezó a gritar: párate, pues, camello, conche tu madre, ¿qué te pasa, weón? Y así sucesivamente. Era chileno. Entonces los físicos le preguntaron: ¿pero qué es esto? Sí, pues patrón, les dijo, aquí estoy yo posando de árabe, de camellero. Bueno, ya ven ustedes, aquí en este caso en París había un tipo haciendo de protestante, de protestatario por las políticas de Macron, y puso pico para Macron. Divertido, ¿no? Ahora, para los franceses, especialmente para el gobierno Macron, no tiene nada de divertido este movimiento, estas protestas que han sido muy, como le digo, muy destructivas. París es una ciudad que tiene una tremenda, todo el año hay muchos turistas, hay muchas actividades económicas que dependen del turismo, no hay ninguna gracia para un turista encontrarse en un escenario de guerra, poco menos. Así que entiendo que el gobierno de Macron estaban estudiando tomar medidas policiales un poco más fuertes de las que han tomado hasta ahora, que son las habituales gases lacrimógenos y los bastonazos cuando el carro lanza agua. Han tomado detenido como 400 personas, no sé qué otro endurecimiento puede haber, que ya no entremos al territorio de la fuerza letal, no sé qué es lo que hay entre medio del bastonazo y el balazo. Balas de goma quizás, no sé, o no tengo idea. Pero en fin, quería contarles lo de ese, perdonen las palabras groseras que usaba, pero somos todos adultos y la historia es así nomás. Así está hecha. Yo no podía hacer que el camellera dijera: cáspita, por favor, incorpórate, camello, mira que me gano la vida contigo. No, ¿no es cierto que no? Es ridículo. Me han llegado un montón de mails, voy a leer al tiro uno a propósito, pero los mails que voy a leer, los mails a los que me voy a referir después tienen que ver con otra cosa. Este lo voy a leer, quizás lo resuma un poco por el tiempo. Es otro caso más, porque me han llegado muchos de personas que durante toda su vida han sido comunistas o de izquierda por razones familiares. Como dije en muchas ocasiones, esto es un tema que uno lo adquiere desde niño en un contexto cultural, familiar, en un ambiente. Nadie se hace comunista simplemente porque se puso a estudiar los textos de Marx y luego estudió los textos de algún otro y luego decidió que iba a ser marxista. Eso no ocurre en la vida. Entonces, dice aquí: soy un hombre de 59 años,
el séptimo de una familia de 8 hermanos, vivíamos en una pobreza que no existe, fui educado por tíos, todos comunistas. Crecí tanto en un ambiente político, en medio de conversaciones, desde el desayuno a la noche, de ese tono. Desde niño se me inculcó el comunismo. Las vacaciones estaban marcadas fuertemente por la política. El día que Allende ganó había algarabía porque había comenzado el camino hacia la revolución. Y así sucesivamente. A poco andar del gobierno de Allende, comenzamos a tener que levantarnos de madrugada para hacer la cola del pan. Mis hermanos mayores a las 3 de la mañana para guardar puesto y nosotros los sustituíamos a las 6:30. La escasez era total. Otra parte de su familia era de derecha, así que dice que para el golpe militar la familia, como pasó con muchas familias, estuvo dividida en dos. Una pena enorme porque el sueño de mis tíos se había derrumbado y sabían lo que se les venía encima. Nunca me gustó el comunismo, dice, aun cuando era lectura obligatoria. El manifiesto comunista, que es un folletón en cierto sentido, se lee en 5 minutos. Y simplemente porque siempre desde niño la libertad ha sido mi mayor valor. Llegó la democracia y salí a las calles eufórico, aunque Elwin jamás me gustó. Frei creo que lo hizo bien, después llegó Lagos a la Moneda, lo celebré, volví a las calles, esta vez con mis hijos mayores, y creí que todo sería mucho mejor. Qué inocente fui. Por mi señora y mis hijas voté por Bachelet, aunque nunca me gustó. Y aquí empieza mi metamorfosis, dice. Voté por Piñera, por la cuestión económica, pero me fui dando cuenta que muchas cosas las sentía más cercanas cercanas a mi pensamiento. Con el segundo gobierno de Bachelet me transformé derechamente en un anticomunista. Lo paradójico de la vida, que de los dos amigos que tengo, uno es comunista y el otro de derecha. Dejé de ver televisión hace mucho rato, solo veía algunos programas, dejé de leer diarios, compraba La Tercera y el domingo El Mercurio, etc. Y finalmente dice lo siguiente: me cansé de periodistas deportivos dándoselas de comentaristas políticos. Tuve la mala idea de hacerle ver mi opinión a uno de ellos, de que discrepaba con él, pero en un tono muy educado, y mi sorpresa fue al ver que por primera vez una larga lista de insultos y garabatos por parte de sus seguidores. Así son las redes sociales. Me cansé de periodistas que olvidaron el sentido de la profesión y se unieron a la moda de ser parte de la noticia, con ese gesto de siempre estar enojados, los Matamala, las Rincón, los líderes de opinión. Me cansé de los Paulsen, de los Guillé, que pierden subjetividad a la mesura que los caracterizó. Me cansé de las Marinovich y los Melnik, que son tan cerrados de mollera como los comunistas. Me cansé de los ilustres congresales, que yo apenas con cuarto medio tengo más coeficiente intelectual que muchos de ellos. Me cansé cuando me di cuenta que yo mismo me estaba censurando y negándome a escribir lo que pensaba, renunciando a mi propia libertad. El miedo a los insultos me cohibía. Y así sucesivamente. Bueno, aquí esta es una persona más que ha sufrido, por así decirlo, una transformación espiritual, como muchos chilenos. Yo me acuerdo que cuando recién se produjeron las elecciones y ganó Piñera en esta ocasión, creo que comenté varias veces en el lugar donde trabajaba en esa época, y lo dije antes, yo usé incluso una metáfora que la escribí en el diario en que trabajaba, acerca del desplazamiento de las placas tectónicas, que invisible a todos, porque la gente no dice estas cosas, no las anda publicando, no las anda vociferando, mucha gente que había votado toda su vida por la izquierda, que había sido toda la vida votante de la izquierda, que habían vivido como este señor en un medio de izquierda, que sus amigos eran de izquierda, que sus familiares eran de izquierda, que estaban dentro de la cultura de izquierda, se estaban empezando a deslizar, se estaban empezando a ir subterráneamente, como los deslizamientos de las placas tectónicas, e iban a votar por Piñera, y que por eso ganó Piñera. Algunos de ellos, de los que se deslizaron a bordo de estas placas tectónicas, lo hicieron por convicción, porque se dieron cuenta, después de años, porque estas cosas toman años, que las ideas que tenían no funcionaban, y que los que las andaban propalando eran simplemente unos hipócritas y unos sinvergüenzas muchas veces, y unos aprovechadores. Y otros se deslizaron a bordo de estas placas tectónicas por miedo a lo que podía pasar con otro gobierno de la nueva mayoría. Eso lo hemos dicho muchas veces, pero quiero insistir en el punto de que en este proceso
desde la izquierda hacia la derecha, hay mucha gente que lo está haciendo no solo por miedo, sino que por convicción, de que todo aquello por lo cual, lo que creyeron durante gran parte de su vida, desde que eran niños hasta ahora, no tenía ningún fundamento. Y para darse cuenta de eso, por lo demás, no es necesario ser un genio deslumbrante, ser un gran teórico que descubrió la nueva teoría de la relatividad. No, basta mirar alrededor, basta mirar los hechos que nos rodean en nuestro país y en el mundo para darse cuenta que eso no funciona. Así que la historia de este señor, cuyo nombre por supuesto no di y no voy a dar, es una historia que se repite en muchas mentes. Y una cosa que es bueno que ustedes consideren también, es algo que también les voy a repetir, pero esto tiene que ver con el Club Explora, que como ustedes saben es una empresa formada por 2 enólogas que hacen el siguiente servicio. Buscan, de entre los muchos vinos exquisitos que se producen en Chile, 2 distintos que envían a los que están suscritos al Club Explora todos los meses. 2 botellas, cada una en su saquito, con una receta para el plato que más se ajusta al vino. Los vinos son siempre distintos entre sí, o sea, no les llegan 2 botellas iguales, son distintas. Y cada mes les llegan otras 2 botellas distintas. De forma que usted se puede dar el gusto de explorar nuevos sabores de vino. Uno todos los días tiene un vino que es el que toma a la comida, al almuerzo, a la hora que sea que uno toma vino. Yo nunca en el desayuno, eso sí. Pero de vez en cuando es rico cambiar de vino. Tomar otro vino, así como es rico de repente cambiar de pan, comprar en otra panadería, es rico cambiar de vino. Y esa es la oportunidad que les ofrece el Club Explora por solo una UF mensual. Una UF mensual. Les llegan a su domicilio, donde sea que ustedes lo pidieron. Me parece que en Santiago eso no tiene ningún costo adicional, 0. Los precios son súper accesibles y ustedes pueden además regalarle una gift card a quien quieran por 1 mes, por 2 meses, por el tiempo que quieran, depende del volumen de regalo que quieran hacer, para que el regalado reciba esta maravillosa sorpresa todos los meses de tener 2 vinos ricos distintos a su disposición. Y ya va quedando muy poco tiempo. Volviendo al G20, les decía al principio que lo más importante había sido la reunión de Trump con Xi, con el emperador chino. Porque es un emperador ahora, ya no es presidente de China, es el emperador. Un personaje que yo lo considero peligroso y que se está metiendo en todas partes. En Argentina, el señor Xi llegó a un acuerdo por $9.000 millones con el gobierno argentino para apoyarlo financieramente cuando tengan problemas. La economía argentina ha estado en serios problemas. El Fondo Monetario Mundial tuvo que pasarles no hace mucho para apoyarlos una cantidad estratosférica de dinero y ahora los chinos están entrando a Argentina, fuerte. Entiendo que van a construir 1 o 2 plantas nucleares en el sur de Argentina también para agregarlas al sistema eléctrico. Los chinos se están metiendo por todos lados y los norteamericanos están tratando de que sus amigos y aliados no les abran las puertas así como así. Ellos consideran que las prácticas comerciales y financieras chinas son depredadoras y que los países que se dan el abrazo con los chinos es el abrazo del oso, que después lo lamentan muchísimo. Eso se lo dijo seguramente Trump a Macri, pero Macri igual $9.000 millones o $9.000 millones. Ustedes saben lo que pasa cuando le agitan a la gente un fajo de billetes frente a los ojos, se acaban todos los problemas. Y el comunicado final del fondo de esta reunión del G20 fue tan vacua como son todos estos comunicados finales en estas asambleas internacionales. Reafirmaron los países el compromiso para reforzar la red financiera mundial con el Fondo Monetario Internacional como su centro. O sea, lo de siempre. Naturalmente todos quieren reforzar la cosa financiera, la red financiera, los intercambios financieros, para que no se produzca un desplome que los perjudica a todos. Así que ninguna novedad que estén de acuerdo en eso. Y otra serie de vaguedades y generalidades sobre el comercio internacional y nada más. Pero no veo qué más se podía lograr. Estas reuniones son más bien como liturgia. No pasa nada nuevo, es como ir a misa 12. En una misa 12 es como la misa 12 del domingo anterior, no puede haber nada nuevo, una nueva revelación, que Cristo llega pasado mañana en tal línea aérea o algo así, no, es lo mismo siempre.
Así que lo único importante de la reunión del G20 yo creo que fue el encuentro entre Xi y Trump, que se está reflejando, como digo, en las bolsas. Entiendo que incluso el dólar, lamentablemente para los exportadores chilenos, bajó menos pesos por dólar porque, bueno, como efecto natural del hecho de que al haber más optimismo económico se produce ese efecto. Las inversiones son más interesantes, entonces la moneda como tal, propiamente tal, el medio de intercambio empieza a tener menos valor per se como mecanismo de inversión o de ahorro, qué sé yo. Estamos llegando al final y una pregunta me quiero hacer, que me la han hecho muchos de ustedes por mail. ¿Qué diablos tiene que hacer el embajador de Cuba visitando a gente de la Araucanía, del movimiento mapuche? ¿Qué puede aportar Cuba? Un país fracasado. Un país fracasado. Un país cuya economía ha vivido primero de las dádivas de la Unión Soviética, luego vivió de las amenidades de sus damas para los turistas, y ahora, no sé, del turismo sigue viviendo, supongo, a medio morir saltando. ¿Quieren revivir otra vez la revolución? Bueno, no sé qué están haciendo acá estas personas. No me parece bueno que venga a meterse gente de cualquier parte. Si vinieran estos tipos que venían acá a Chile en los años 60, Estados Unidos, estos jóvenes con el pelo bien corto y calcetines blancos, a evangelizar a las poblaciones, con bien poco éxito por lo demás, o tal vez no, tal vez tuvieron éxito a fin de cuentas. Han crecido enormemente las iglesias evangélicas en Chile, y yo las considero súper respetables. Me gustan los evangélicos, gente disciplinada, gente honesta, gente derecha, me encantan. Yo no soy creyente, pero me gustan los que creen de cómo creen los evangélicos. Así es que me gustaría saber qué diablos estaban haciendo esta gente de la Embajada de Cuba esta gente de Cuba en la Araucanía, que vienen a recitar la revolución otra vez. No se pegan nunca la cachá. Y sería todo, estimados amigos. Me quedó pendiente quizás el tema de la parada naval que hubo, que se celebró por los 200 años que tiene las fuerzas navales chilenas, y con presencia de barcos de varios países. Y por supuesto nos faltaron las críticas de siempre, que se gastó tanta plata y esa plata debería gastarse en esto, en lo demás ya. Bueno, hay mucha gente que todavía no entiende que las Fuerzas Armadas son una póliza de seguro. Si no hubiéramos tenido Fuerzas Armadas el año 78, estaríamos con un pedazo enorme de Chile de menos. Si no hubiéramos tenido Fuerzas Armadas, los peruanos se nos habrían tirado encima ese mismo año más o menos, por ahí, el 74, en el norte de Chile. Si no tuviéramos Fuerzas Armadas, estaríamos en otra situación. Porque las tenemos, es que no necesitamos usarlas, eso hay que entenderlo una vez por todas. Y que una institución como esta, que es fundamental, que es una póliza de seguro para el país, celebre alguna cosa y mantenga así sus tradiciones, mantenga sus motivaciones, me parece absolutamente respetable y necesario. Toda institución necesita sus efemérides, por así decirlo, cuesten lo que cuesten. Porque si se trata de preocuparnos por los gastos, preocupémonos por los gastos que se hacen en el Congreso, por ejemplo, con los viáticos y otras granjerías de la clase política. Preocupémonos de las miles de personas que metieron en el gobierno anterior en la administración pública. Casi 100.000 personas o más. Ahí están los gastos. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Y bueno, ¿para qué les repito que este programa no puede subsistir sin el apoyo real de ustedes? Tómenlo en consideración. Muchas gracias y hasta mañana.